Muy buenos días a todos. Estamos entonces comenzando este ciclo de webinarios Genética, Manejo y Diseño del Sistema de Producción para su Sostenibilidad con una primera charla, Foco Iña Merín, pautas para afinar su manejo, específicamente orientado al análisis del impacto que tiene la fecha de siembra en la productividad de este cultivar, que como característica particular tiene un ciclo completo. Es decir que tenemos la idea clara de que su ventana de siembra va a ser de alguna manera más restricta que la que podría tener un cultivar de ciclo intermedio. Para el desarrollo de esta presentación vamos a ir sobre tres puntos principales. Luego de una breve introducción, veremos resultados nacionales de la zafra recientemente pasada, 19-20, basados principalmente en los resultados expuestos en el 16º taller de análisis de resultados de zafra junto con las empresas agroindustriales. En segundo punto veremos resultados comerciales de la empresa Saman en un análisis de tres zafras con 330 situaciones de chacras incluidas y abarcando aproximadamente unas 30.000 hectáreas acumulativas a lo largo de esas tres zafras. Por último, veremos resultados experimentales de INIA resultantes de 10 zafras en la unidad experimental de Paso de la Laguna, de manera de que ese análisis queda un poco restricto a lo que son las condiciones del este del país. Haciendo entonces un rápido repaso de lo que fue la zafra 19-20 en términos de las condiciones ambientales que se dispusieron en el cultivo, diríamos que una zafra que realmente tuvo sus altibajos, arrancó con muchas dificultades relacionadas a altas precipitaciones en el mes de octubre que retrasaron la instalación, la siembra del cultivo y generaron, digamos, una situación de preocupación claramente en esa etapa. Luego vino un periodo con altas temperaturas medias que aceleró mucho la fenología del cultivo, un acortamiento importante en los ciclos, asociado a niveles de radiación mayores, superiores a lo que son los registros históricos. Eso en particular fue muy importante en la zona este del país, casi un 10% más de radiación de energía dispusieron los cultivos, de acuerdo como nos reportó el colega Daniel Gonet Casarone, y está allí visto en los gráficos. En la zona más norte del país, esos incrementos en radiación también pero fueron algo más bajos. En la zona este del país se vivieron también problemas de estrés por bajas temperaturas, particularmente a partir del 20 de febrero y hasta el fin del mes de febrero, lo cual podría impactar claramente en cultivos que se hayan instalado relativamente más tarde. Luego, de modo positivo, contribuyó a un avance rápido en la cosecha la baja incidencia de lluvias en los meses finales de verano e inicios del otoño. Este contexto ambiental que relatamos entonces encontró a Iña Merín como una de las variedades principales en el gran cultivo en esta zafra 19-20 con algo más de 30.000 hectáreas y luego de un crecimiento de acuerdo a este modelo lineal de algo así como 10.000 hectáreas por año, el cual aparentemente podría imaginarse, como también está la información en el gráfico, sustituyendo al paso 144 que tiene una caída de igual tenor. Como primer punto de análisis, entonces vamos a pasar a revisar y mirar los datos que surgen del taller de análisis de resultados de la zafra, de acuerdo a la información que nos proveen los molinos. Allí pudimos ver, por ejemplo, que Merín en las empresas tuvo una distribución más o menos que se podría catalogar entre un 20 a un 40% máximo en la empresa Copar, acá principalmente en el departamento de Rocha, y algunas otras empresas como Saman, alcanzando prácticamente un tercio de su área, lo cual lleva, y acorde a lo que es la importancia del área de Saman a nivel país, a que ese porcentaje sea muy próximo al que se logra a nivel nacional. En cuanto a los rendimientos, Iña Merín se destacó nuevamente este año con altos rendimientos en la mayoría de las empresas, que, digamos, en términos promedios y a nivel nacional quedó ubicado en el entorno de las 170 bolsas, mientras que Iña Merín
tuvo como un muy buen año, aprovechando las condiciones que describiéramos al principio y promediando unas 182 bolsas por hectárea a nivel nacional. Eso tiene un impacto muy importante y acá lo definimos como un aporte a la competitividad de la cadena toda, ya que significa en números, digamos, en un trazo grueso, más de 400.000 bolsas adicionales que se produjeron por el cambio varietal. En algunas de estas situaciones, y ahora vamos a pasar a mirarlas, hubo un impacto y una muy destacada productividad de Iña Merín. Yendo entonces a repasar algunos de los ejemplos puntuales de las empresas que nos brindaron su información, en la que vemos el aporte de Iña Merín y su manejo a la mejora del promedio de la empresa en su totalidad, vemos que algunos de los aspectos que vimos como importantes y que resultan interesantes de ser analizados y compartir con ustedes. En este caso particular de Rosal 33 hubo una clara priorización en cuanto a incluir a Iñamerín temprano en su esquema de siembra, habiendo alcanzado prácticamente sobre unas 1.400 hectáreas el 60% de esa área en la primera quincena de octubre y luego completando toda el área de siembra ya dentro del mes de octubre, lo cual sin duda que marca, bueno, una clara estrategia definida a priorizar en este cultivar las primeras oportunidades de siembra que se presentaron en un octubre muy complicado, como estuvimos diciendo desde un principio. Es en esas situaciones que Iña Merín alcanza productividades muy satisfactorias de 200 bolsas, 204 bolsas en particular. Ello ya nos está pautando entonces qué capacidad, qué potencial tiene este cultivar de respondernos a ese esfuerzo realizado entonces en una siembra temprana. En otra situación diferente, porque son muy distintas las realidades productivas en la empresa Copar, la distribución del área de siembra para Iña Merín estuvo más distribuida, digamos, en lo que fue la ventana de siembra, con un cuarto de su área en el mes de septiembre, a finales del mes de septiembre, y luego un avance interesante durante el mes de octubre, alcanzando prácticamente los 2/3 del área ocupada, las 7.000 hectáreas hechas con Iña Merín para esa empresa. Sin embargo, queda de todas maneras un tercio del área ya entrando en noviembre y también alguna área entrando ya en la segunda quincena de noviembre. Eso tiene impactos importantes en cómo se distribuyen los rendimientos y es lo que vemos en esta siguiente slide, en la que nuevamente Iña Merín paga bien el esfuerzo de priorizarla en cuanto a la época de siembra, con rendimientos muy altos de 200 bolsas en el fin de septiembre y una media de 180 bolsas para el mes de octubre. Luego ya en lo que hace a las siembras más tardías, esa productividad cae a 150 bolsas por hectárea, lo cual determina esa media de unas 170 bolsas para la empresa Copar. En el caso de Casarone, lo que se nos presentó por parte de Daniel Gonet nos muestra que en general ellos alcanzaron un 86% del área en condiciones que, de acuerdo a la opinión de Gonet, digamos, fueron no limitantes para la expresión del potencial de rendimiento y abarcó entonces no solo octubre, sino siembras de la primera quincena de noviembre. Allí estuvo ubicado aproximadamente el 86% de esa área y un 14% en modo. El área comprendida entonces en la empresa Casarones fueron unas 2.400, 2.500 hectáreas, en las cuales el rendimiento se ubicó en las 183 bolsas por hectárea en esas siembras relativamente tempranas y relativamente más tempranas como la primera quincena de noviembre, y redondeando entonces debido a una cola de siembra hacia la segunda quincena de noviembre, que termina en un promedio general de 180 bolsas por hectárea. Es así entonces que a modo de conclusión de este primer grupo de información que disponíamos, particularmente de la zafra pasada 19-20, diríamos que el retorno que nos da Iña Merín al esfuerzo realizado de priorización en su fecha de siembra, haciéndola lo más temprano posible, en particular desde fines de septiembre, octubre, incluyendo también la primera quincena de noviembre, se alcanzaron niveles muy altos de 200 bolsas por hectárea e incluso en algunas situaciones algo más.
Y digamos que cuando en esta zafra en particular, aquellas dentro de esa ventana de siembra, aquellos rendimientos promedios estuvieron en el entorno de las 180 bolsas. Pasando ahora entonces al análisis de la información que nos aporta la empresa Saman con sus registros de chacra, luego de tres zafras y recopilando 330 situaciones de chacra, más de 30.000 hectáreas, como decíamos, compiladas, vemos que hay un impacto muy significativo de la fecha de siembra en el rendimiento, de acuerdo a lo que nos muestra tanto el gráfico como lo podemos ver en cuantificado acá en los parámetros del modelo, que nos indica que la productividad en siembras tempranas, ubicadas digamos a principio de octubre y alguna chacra también hay de fin de septiembre allí en esa base, tenemos una estimación de potencial de rendimiento en torno a las 200 bolsas, arrancando en esas fechas tan tempranas. Y luego una pérdida de rendimiento que se queda cuantificada de acuerdo a este modelo en media bolsa por hectárea y por día en la medida que la emergencia del cultivo se atrasa desde los primeros días de octubre, avanzando en lo que es la ventana de siembra. Esta base de datos no solo nos permite cuantificar claramente el impacto de la fecha de emergencia, por ende la fecha de siembra en este cultivar, sino que también podemos acceder a estos datos que nos hablan de cuánto tiempo transcurre desde la emergencia hasta la instalación definitiva de la lámina de riego. Incluido esta variable, como llamándola días de secano que tiene el cultivo, también resulta un factor importante en las variaciones del rendimiento y conjuntamente a la fecha de emergencia, digamos que el modelo que es aditivo podría implicar, junto con el retraso en fecha de emergencia, una reducción adicional en la productividad del cultivo en la medida que también tengamos un retraso en la instalación definitiva de la lámina de riego. Los parámetros aquí principales son, y podemos verlo como los valores B de 0,63 negativo y menos 0,24. La diferencia en magnitud también nos da una clara valoración de la importancia de cada una de las variables. Es claramente más importante, afectando la productividad del cultivo, todos los retrasos que tengamos en fechas de emergencia. También, y de una manera, digamos, no tan significativa, lo resultan los días de secano que transcurre el cultivo. Los resultados del modelo anterior no necesariamente son los mismos cuando trabajamos sobre los subgrupos de datos de chacras tanto de la región norte como de la región centro del país. Allí hay una pérdida, digamos, de ajuste en el modelo, por lo cual tendríamos que interpretar que lo dicho precedentemente aplica principalmente para todo lo que son chacras en la región este del país. Es así entonces que, y a modo de conclusión, que podríamos cuantificar esta reducción en el potencial de rendimiento de Merín, producto del atraso de la fecha de siembra y emergencia del cultivo, en el entorno a la media bolsa por hectárea y por día, comprendiendo el periodo de siembra entre el 1 de octubre al 30 de noviembre de acuerdo a la base de datos que estamos manejando. Adicionalmente, podría estarse ocasionando otra pérdida debido al retraso en la instalación definitiva de la lámina de riego, todo lo cual podría llevar a una pérdida en el entorno de una bolsa por hectárea y por día. Bien, ya pasando al tercer punto de esta presentación, en el cual vamos a abordar el análisis de una base de datos experimentales de INIA obtenidos en la Estación Experimental de Paso de la Laguna, acá en 33, con 10 años, 10 zafras de datos, vamos a analizar la incidencia entonces del rendimiento afectado por la fecha de siembra en este caso. Como podemos ver en este gráfico, se incluyen fechas de siembra desde los primeros días de octubre hasta tan tarde como entrado ya diciembre. Son, digamos, claramente resortes de la metodología de investigación que queremos explorar fechas de siembra tan extremas como las de diciembre. Los resultados nos indican entonces que la caída de rendimiento de INEA Merín, en este caso, ronda los 50 kilos por hectárea y por día una vez que, digamos, comenzamos a atrasarnos en la fecha de siembra.
Hay que hacer acá esta puntualización que anteriormente estábamos hablando de fechas de emergencia cuando hablábamos de la base de datos de Saman. Cuando hacemos foco en un periodo, una ventana de siembra más de las que pueden encontrarse a nivel práctico, vemos entonces que esta regresión, ubicando la respuesta de rendimiento de Iña Merín entre siembras de los primeros días de octubre hasta mediados del mes de noviembre, la caída del rendimiento entonces acá se ubica en el entorno a los 25 kilos, la misma media bolsa por hectárea y por día que habíamos visto en los datos registrados a nivel de chacra por Saman. Ahora bien, en este caso partiendo toda la ventana de siembra en los primeros 45 días de siembra y las siembras posteriores a la segunda ya quincena del mes de noviembre, en esta base de datos de INEA resulta que la variación de rendimiento producto de la variación en fecha de siembra dentro de esa ventana de unos 40-45 días resulta ser no significativa en el entorno de los 15 kilos por hectárea y por día, de manera entonces que las variaciones las podemos considerar como bastante pequeñas. En cambio, cuando pasamos con una fecha de siembra posterior a la del 15 de noviembre, la caída ya es bien importante, se ubicaría en el entorno de las 2 bolsas por hectárea, por día y por hectárea, lo cual indica claramente que es un ambiente para nada propicio y de pérdida importante en el potencial de esta variedad. A modo entonces de, como tercer conclusión de esta presentación y ya final, diríamos que la respuesta a fecha de siembra parece no ser lineal. Tenemos un periodo óptimo de siembra para Iña Merín en el mes de octubre, con escasas variaciones en el rendimiento que uno esperaría aún hasta con siembras en los primeros días del mes de noviembre. Y claramente a posteriori de esa fecha, ahí la pérdida de potencial es mucho más importante, rondaría por lo menos las 2 bolsas por hectárea y por día, indicándonos claramente cuál sería una frontera hasta la cual podríamos estar pensando en utilizar este cultivar. En definitiva, entonces, y de acuerdo a la información que se dispone hasta el momento, indicaría que Iñamerín tiene una ventana de siembra que podría comenzar en los últimos días, las últimas semanas del mes de septiembre y extenderse por lo menos hasta la primera semana del mes de noviembre. Esto sería todo en esta presentación. Les agradezco mucho la atención prestada y estoy a disposición de ustedes para cualquier pregunta que consideren necesaria. Muchas gracias.